Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Yumin sintió la batalla de arriba como presión contra el cielo. Chen Fan pareció evocar algún tipo de pseudodominio, creando un espacio a su alrededor que resonaba con sus decretos. Sengan hizo lo mismo, con la ayuda de las partes funcionales de la formación. Chen Fan gritaba continuamente decretos a Sengan, que Sengan bloqueaba en su mayoría mediante una fuerte presión, lo que hacía que los edictos cayeran por debajo. Las palabras caídas parecieron dañar a los cultivadores de la familia Liu, pero ignoraron a todos los demás. Yumin sintió una presión increíble, pero los edificios a su alrededor parecían intactos. Chen Fan se abrió camino fuera y alrededor de la formación, probando los puntos débiles, que tendían a estar a lo largo del perímetro oriental. Gao Ping se recuperó y mató al operador del nodo 13. Ahora estaba enfrascado en una batalla con otro experto en el despertar dantiano de la familia Liu, Liu Mingzhen. Yumin empujó más hacia el pedestal, ignorando sus meridianos de protesta. Arriba, Chen Fan volvió a hablar. Esta vez no se dirigió solo a Sengan, sino a todo el mercado interior de Qinglu. Miles de almas. Hueco de pinar. Sangre que sube como hilos carmesí hasta la palma de un monstruo. Esta era una técnica que Chen Fan había dominado durante la última década, testimonio de un testigo. Las palabras golpearon a Yumin como un golpe físico. Por un momento, pareció oler cobre, el espeso olor de la sangre flotando en su nariz. Escuchó los gritos confusos de los niños y vio a las madres dejar caer a sus bebés y correr. La cabeza de Yumin ardió. Condensar. Condensar. Nunca fueron reales. Se gritó a sí mismo internamente y finalmente despertó de su trance. A través de la formación, sintió que otros operadores de nodos flaqueaban y que los guardias tropezaban. Los miembros de otros clanes, que habían estado huyendo o escondiéndose, sintieron brevemente una creciente hostilidad hacia la familia Liu. En el borde del Command Array, Liu Anbei, la otra cultivadora de Condensation, tomó su decisión. La formación se había estado rompiendo. Las artes mágicas de Chen Fan presionaron sus defensas lenta pero seguramente, cada minuto que esperaban, él encontraba nuevas debilidades. Al principio quería aguantar hasta que llegara el apoyo. Pero aún no lo había hecho. Iré a la ofensiva, romperé su concentración y le daré una oportunidad a Sengan. Interceptaré y mantendré la matriz estable, le transmitió mentalmente a Sengan. No. Sengan respondió. Su cultivo es superior al nuestro, quiere atraernos. Pero ella ya se estaba moviendo. Fiery se reunió alrededor de sus manos mientras ardía por el cielo. Su técnica, Pyroclast Palm, utilizaba el impulso para reunir una fuerza explosiva aterradora. Ella ya había matado con esta técnica antes. Chen Fan la vio venir. No se retiró, simplemente formó algunos sellos con sus manos. El pseudodominio que lo rodeaba se contrajo, provocando que su piel adquiriera un tinte dorado. Liu Anbei, lleno de fuerza explosiva, le lanzó 3 bolas de, mientras Sengan pasó a la defensa y trató de protegerla a ella y a la formación. Las bolas de se combinaron para formar un tigre que cargaba, con la boca bien abierta. Chen Fan levantó el antebrazo y dejó que el tigre lo mordiera. Pero todo lo que el tigre podía hacer era roer, su armadura era impenetrable. Sengan envió otro ataque hacia él y Chen Fan se zambulló, con el tigre todavía atado. «Sé libre», Chen Fan declaró, y su armadura teñida de oro abandonó su piel y envolvió al tigre. El tigre dejó escapar un rugido y se disolvió en varias corrientes de yi. Liu Anbei, al ver esto, tenía una expresión cenicienta. Sintió el impacto de la muerte del tigre y tosió sangre. La expresión sencilla de Chen Fan se transformó en una burla. «Incompetente», declaró. Sengan dirigió la presión hacia las palabras, tratando de evitar que llegaran a Anbei, pero ya era demasiado tarde. Anbei recibió el golpe completo y su corazón se llenó de rabia. Activó Pyroclast Palm nuevamente, cargando hacia Chen Fan para consternación de Sengan. Chen Fan volvió a su expresión normal y habló con calma.
Liu Anbei, nacido en la prosperidad. ¿Cuántos pueblos viste ser pisoteados? ¿Cuántas veces? Cállate. Anbei gritó y cargó hacia Chen Fang. ¿Fingiste que las vidas debajo de ti no existían? Yo fui testigo. Cuando terminó de hablar, Chen Fang levantó un dedo y señaló hacia Anbei, arrojándole su armadura dorada. Culpable. La palabra golpeó como un martillo. Cada vez que Anbei presentaba un informe sin leerlo, cada grito del que se alejaba, cada pregunta que decidía no hacer. La culpa fluyó a través de ella, provocando que se detuviera repentinamente y temblara violentamente. Anbei. Está plantando pensamientos en ti. No escuches. Sengan transmitió rápidamente. Pero Anbei sabía que los pensamientos no estaban plantados. No conocía los detalles. Ella trató de decírselo a sí misma. Pero ella ya sabía suficiente. Era cómplice. Ella sabía que era culpable. Ah. Ella soltó un grito, agarrándose la cabeza que estaba llena de innumerables pensamientos. Chen Fan presionó suavemente su palma a través de su pecho. Ella cayó del cielo. Muerto. Yumin sintió temblar la formación, fue como perder una extremidad. Los conjuntos que Anbei había estado alimentando se oscurecieron. Yumin vio un cuerpo con túnicas de color rojo brasa caer lentamente por el cielo, como una rosa. Yumin contuvo la respiración con anticipación, esperando que su cuerpo estallara en llamas y envolviera el área circundante. Pero eso nunca sucedió. Su chispa se apagó por completo. Yumin presionó sus manos con más fuerza contra el pedestal. Arriba, Sengan y Chen Fang se rodeaban. Chen Fang suspiró. Ella finalmente admitió su culpa. Su mirada parpadeó hacia abajo, trazando la delgada bolsa de aire que había sentido al venir aquí, la oportunidad que lo había guiado a atacar. Pero curiosamente, sintió como si esa oportunidad hubiera desaparecido. Chen Fang miró a Liu Sengan frente a él y luego hacia la formación debajo de él. Sus soldados eran demasiado débiles. A pesar del aspecto sorpresa, la mayoría de los nodos de formación aún se mantenían. Olas de condensado brillante se canalizaban continuamente hacia Sengan, amplificando su fuerza. Ayudaré a darles un impulso a mis hombres. Su voz resonó una vez más en todo el mercado, esta vez más fuerte ahora que tenía menos en qué concentrarse. Pueblo Dustwood. Tranquilas junto al río, madres horneando pasteles en otoño, su fragancia llegando al firmamento. En el pueblo vecino se oían risas alegres. Ahora ese río fluye con sangre. Mi testimonio como testigo. Testimonio de un testigo. Las dos palabras llenaron la cabeza de Yumin con gritos agonizantes. Se cayó y sus manos ensangrentadas vagaban sin rumbo por la tierra de abajo. A pesar del dolor abrasador, se levantó y regresó al pedestal, con su nodo iluminándose nuevamente. Pero algunos nodos permanecieron oscuros. Sus operadores huyeron, sus gritos llenaron el aire, rogando misericordia a los cielos. En el cielo, Liu Sengan frunció el ceño. Curvó los dedos y evocó túneles de presión sin forma, arrastrando y disperso hacia él y proyectándolo hacia Chen Fang. La pupila derecha de Chen Fang se dilató, prediciendo perfectamente el lugar de aterrizaje del golpe y esquivándolo sin problemas. Los iré quitando uno por uno, Chen Fang pensó para sí mismo, señalando un nodo de formación aleatorio y declarando, culpable. El operador salió de su puesto asustado. Sengan sintió que su formación protectora se aflojaba. Tengo que hacer todo lo posible para defender la formación y esperar que llegue la ayuda. ¿Por qué no ha llegado todavía la ayuda? Sengan decidió forzar la atención de Chen Fang hacia él. Extendió los brazos hacia el cielo y luego los arrojó hacia adelante. Un muro de presión fusionado con Water Chi se lanzó hacia su oponente. Chen Fang juntó los dedos. Su débil pseudodominio dorado se formó, bloqueando la presión arrasadora. Las dos fuerzas chocaron entre sí, las ondas de choque resonaron y dañaron la ciudad de abajo. Al ver el daño, Chen Fang retiró su dominio y giró hacia la izquierda. Pero fue un paso demasiado lento, la presión del muro de Sengan se derrumbó y lo envolvió. Pero la voluntad de Chen Fang era absoluta y su convicción era su voluntad. Con un grito, manifestó nuevamente su dominio dorado,
rompiendo el muro de presión. Sengan se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago y se tambaleó ligeramente hacia atrás. Escupió un bocado de sangre. Sengan maldijo interiormente. Él tiene ventaja, necesito maximizar mi fuerza ahora. Operadores, salida completa, ahora. Él rugió. Los operadores de nodos restantes pedaleaban incansablemente, con sus meridianos tensos. Pero la infusión de impulsó a Sengan, desató otro muro de presión, esta vez golpeando directamente a Chen Fang. Los ojos de Chen Fang se abrieron. La presión lo atrapó a mitad de camino y lo empujó hacia atrás, rompiéndole algo en el pecho. Hizo una breve mueca. Ambos cultivadores colgaban en el aire, respirando con dificultad. Ambos resultaron heridos y agotados. De repente, Chen Fang sintió que su percepción se fortalecía y su visión se aclaraba, como si el agua fría le estuviera quitando el barro de los ojos. Se dio cuenta de que podía, por solo un segundo, finalmente percibir el mundo tal como era. En su elevado estado de claridad, su mirada evitó a Liu Sengan, sino que miró hacia abajo. En el 14º nodo. Ese chico. Chen Fang tuvo una epifanía, ese niño tenía más peso. El potencial se acurrucó firmemente hacia él, esperando desplegarse. Las manos débiles parecían colgarle, agarrándolo en busca de calor. Él debe ser importante. Más importante para la familia Liu que cualquier otra cosa aquí. Puedo golpearlos donde más les duele. Chen Fang rompió el estancamiento aéreo. No estaba huyendo, estaba cazando, arrojando flechas hacia el 14º nodo con intención de matar. Como cultivador de Chi Condensation, matar a alguien en Spiritual Awakening era más fácil que aplastar una hormiga. Pero estaba cansado y Liu Sengan, reforzado por la formación, estaba decidido a proteger al niño con todas sus fuerzas. No, la voz de Sengan se quebró de cansancio, oscilando entre Chen Fang y Yumin. Simultáneamente, llamó a redirigir la formación protectora hacia el 14º nodo. La barrera parpadeante alrededor de Yumin se iluminó de repente y las capas se entrelazaron. El aire tembló mientras el condensado se derramaba hacia afuera como las mareas. Yumin inhaló profundamente el condensado, que inundó sus meridianos de frescura. Él calmó su respiración mientras se levantaba y despejaba su mente. Sengan no es de la sucursal de San. Puedo hacer todo lo posible para ayudarlo. Su mano tartamudeó levemente antes de presionarla nuevamente sobre el pedestal. ¿Pero por qué Chen Fang de repente se volvería hacia mí y atacaría? Tiré la ficha de Jade. Chen Fang se instaló a unas docenas de pies sobre la plaza. Todavía brotaba sangre de sus labios por el golpe anterior de Sengan, pero sus ojos estaban despejados y profundos, como un abismo. Sengan aterrizó directamente en el suelo y sus botas aplastaron los escombros. Los controladores de la formación de Anti-On Awakening que estaban arriba se apresuraron rápidamente a redirigir el poder de la formación hacia el patio. Ambos cultivadores de Chi Condensation se miraron fijamente. Puedo hacer un movimiento claro hacia el niño, pero me expondrá a Liu Sengan. Chen Fang pensó para sí mismo. ¿Por qué recurrir a dañar a jóvenes inocentes? Sengan reflexionó. Chen Fang suspiró y se desvió un poco más abajo. Su mecanismo de cubría el patio oscuro con luz dorada. Liu Chensu, esa gran bestia, mata desenfrenadamente en el norte. Tu familia no se queja, solo le proporcionas los recursos que necesita. Chen Fang cerró los ojos y extendió una mano. Sus dedos temblaban mientras hilos de oro pálido se acumulaban en su palma. Cada hilo tarareaba con gritos recordados. Una vez me encontré en un charco de sangre donde se encontraban unos conocidos que había conocido momentos antes. Antes había sido un simple inspector, ¿por qué no hacer algo real por una vez? Liu Chensu, las masacres en el norte, los refugiados del norte. La mente de Yumin se aceleró mientras conectaba rápidamente algunos puntos. Chen Fang miró a Yumin con una mirada de lástima. No puedo hacerle nada a esa gran bestia. Pero puedo evitar que otra bestia se levante, y mostrarle a su familia Liu que las acciones tienen consecuencias. ¿Otra bestia? ¿Cree que podría llegar a ser como Liu Chensu? Yumin redujo la velocidad de su ciclismo y... ¿Lo haré? Pensó en Yang Feng. Se había hecho amigo falso de él y lo había puesto en una situación cercana a la muerte.
Yang Lianxin, su marido la había humillado y abofeteado públicamente. ¿Por qué? Solo para poder experimentar con el karma. Es casi seguro que había otras formas de obtener resultados similares. Niño frío, serás como ellos. Evita que otra bestia se levante. Todos parecían ver lo mismo cuando lo miraban. Un cultivador de Liu en ciernes. Un futuro monstruo con cara de niño. Él no quería ser como ellos. Pero él quería desesperadamente ser real. El ciclo de I de Yumin flaqueó, lo que provocó que la formación parpadeara. Yumin. Sengan gritó, concéntrate. Pero Chen Fang había notado la apertura, el momento en que la atención de Sengan se desvió. Al no tener la resistencia para uno de sus movimientos característicos, en lugar de eso atacó a Sengan. Sengan reaccionó instintivamente y su muro de presión se levantó para hacer frente al ataque. Durante un latido del corazón, el camino hacia el 14º nodo, y Yumin, estaba claro. Chen Fang cambió de rumbo instantáneamente y disparó una ráfaga de I pálido hacia él. Yumin había visto algo similar antes. Pensó en el momento en que Liu Tianjue había derretido a los dos cultivadores demoníacos. Pero esta vez fue diferente. Chen Fang estaba cansado, concentrado en Sengan y Yumin todavía tenía la protección de la formación. La situación no era indefensa. Si realmente hubiera sido indefenso, probablemente alguien habría intervenido para salvarme. Yumin empujó la barrera hacia afuera. La formación dañada respondió y el brillo del I-protector se flexionó hacia afuera en dirección al ataque de Chen Fang, creando una resistencia momentánea. La luz ondulaba en ondas a través de la superficie de la formación, y cada anillo rozaba contra la fuerza invasora a medida que los rastros de I se dispersaban en el aire. La pared se inclinó hacia adentro, temblando, pero se mantuvo firme. Los ojos de Chen Fang se agudizaron. Movió los dedos y 3 lanzas más delgadas de I se separaron de la corriente principal, perforando el mismo punto con una precisión despiadada. Grietas blancas brillantes comenzaron a extenderse por la superficie de la barrera. ¡Espera! Sengan rugió. Un torrente de I condensado surgió desde arriba mientras Sengan redirigía con fuerza el flujo de la formación. Su presión disminuyó y golpeó el ataque de Chen Fang desde un costado. La pálida corriente vaciló, se desestabilizó y luego se rompió en hilos a la deriva de luz inofensiva. La barrera se debilitó y parpadeó más rápidamente, pero se mantuvo. Chen Fang, frente a la reacción del disparo fallado, se balanceó en el aire. Su luz dorada parpadeó de manera desigual mientras el agotamiento finalmente le pasaba factura. Los ojos de Sengan se endurecieron. No le dio un momento y apretó su mano derecha. El aire alrededor del estómago de Chen Fang se comprimió violentamente. No hubo ningún golpe visible, solo una expansión repentina de la presión desde un solo punto, golpeando como un martillo invisible. Yumin vio a Sengan volver a su posición defensiva mientras Chen Fang tosía violentamente. Veamos si Sengan puede reaccionar rápidamente. 3 agujas de hilo volaron de su mano libre. Estaban débiles, desesperados y apenas visibles contra el cielo ahumado. En el estado extremadamente agotado de Chen Fang, en el mejor de los casos podrían darle un pequeño rasguño. Pero los ojos de Chen Fang lo siguieron instintivamente. Su cabeza se inclinó una fracción hacia la izquierda. Sengan ya se movía de nuevo, abandonando su postura defensiva. Su presión se contrajo en un solo punto, soportando el peso de las aguas profundas. Lo impulsó hacia adelante como un ariete, apuntando al hueco que Yumin había creado. El golpe atrapó a Chen Fang en las costillas. Yumin escuchó un fuerte crujido. Por un momento la plaza quedó en silencio. Chen Fang colgó allí, con una mano presionada hacia un lado, respirando en jadeos superficiales. Su dorado parpadeaba erráticamente. Miró hacia arriba y hacia la distancia. Quizás ya era hora de irse. Luego, una técnica de transmisión rozó la conciencia de Chen Fang. Era Gao Ping. Había derrotado a Liu Minzen, pero resultó gravemente herido. Aún así logró acercarse a Chen Fang. Lo suficientemente cerca como para poder enviarle transmisiones. Recordó lo que Zhou Meiling le había dicho antes de ir a pelear contra Liu Mei. Señor Chen, el prodigio tiene una raíz de grado terrestre y un hermano mortal.
El hermano es cercano, un funcionario del corredor oriental. Puedo encontrarlo. Solo un mortal. La determinación de Chen Fang flaqueó brevemente. Se obligó a recordar Panward Hollow. Haslow. Más allá del humo, Gao Ping comenzó a correr hacia el este. Yumin podía sentirlo a través de la formación dañada, un punto frío que se desenganchaba y se movía hacia el área mortal. ¿Por qué? Luego escuchó una risa, seguida de un grito burlón de Gao Ping. Mantente a salvo, Chenmin. Yumin escuchó el nombre y su corazón pareció apoderarse de él, mientras el mundo caía en un silencio hueco y sin aire a su alrededor. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Entonces su respiración se aceleró. Era obvio. Zhou Meiling había escuchado su conversación con Chen Rui y se lo había contado a Gao Ping antes de que pelearan con él. Y ahora Gao Ping corría hacia los distritos mortales. La mirada de Yumin se volvió helada. Él va a Chen Rui. Pero Yumin no pudo escapar de un cultivador de Yantian Awakening. Todo lo que podía hacer era esperar en el pedestal, con sus manos resbaladizas por la sangre presionadas contra la piedra fría. Pasó un minuto. Luego otro. Luego otro. Cada respiración le raspaba la garganta. Cada segundo se estiraba hasta quedar delgado. Fueron los 3 minutos más largos de la vida de Yumin. Correr. Yumin pensó para sí mismo, por favor dime que ya corriste. A través de la formación, sintió que una mancha fría aparecía en el borde y comenzaba a abrirse camino hacia el interior, hacia el patio. Gao Ping emergió del borde occidental de la plaza, arrastrando una figura por el cuello. Él era Liu Chenrui. 23 años. Un empleado mortal con túnicas rotas y la cara ensangrentada por un rasguño. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror. Lord Chen, la voz de Gao Ping estaba llena de dolor, estaba exhausto por sus peleas anteriores. Pero el triunfo ardía en sus ojos. Su hermano. Chen Rui vio a Yumin al otro lado de la plaza. Sus miradas se encontraron. Chen Yumin. Chen Fang se desvió hacia un lado, posicionándose entre Sengan y Gao Ping. La geometría de la situación quedó inmediatamente clara. Yumin lo vio al instante. Sengan no puede moverse. Si va por Chen Rui, Chen Fang me llevará. Si se queda conmigo, Gao Ping mata a Chen Rui. Solo yo puedo hacer un movimiento, para abandonar la formación e intentar vencer a Gao Ping. Miró a Chen Rui, que miraba hacia abajo, sin atreverse a mirar a su hermano menor. Él entendió para qué estaba allí. Él no quería que Yumin lo salvara. Pero no se atrevió a decirle eso a Yumin. Yumin escuchó la transmisión de Sengan en su oído. Incluso si intenta salvarlo, el golpe los matará a ambos. Yumin, tienes que mantenerte fuerte y tomar la decisión correcta. Pero Yumin sabía que eso no era cierto. Si fuera a salvar a Chen Rui, sería atacado. Entonces, un cultivador de la rama San probablemente descendería y los salvaría a ambos. ¿Por qué otra razón tenía esa ficha de Jade? ¿Por qué otra razón me atacaron? ¿Por qué si no, todavía no han llegado refuerzos? Yumin sabía lo que la rama San quería ver. La noche en que Liu Xuan le contó a Yumin sobre el mar del sufrimiento, soñó que su familia se derretía. Quizás fue porque se dio cuenta de que su familia nunca había sido real. Solo ilusiones mantenidas por el cielo y la tierra. Pero todavía le importaban profundamente esas ilusiones. Por eso el sueño permaneció con él hasta el día de hoy. Si se quedara quieto, vi morir a Chen Rui frente a él, ¿cómo podría vivir consigo mismo? Tendría que volver a usar su máscara fría. No, necesitaría una máscara aún más fría. Tendría que decirse a sí mismo que ningún objetivo importaba excepto uno, volverse real. Todo lo demás sería secundario. ¿Y quién sería entonces? ¿Él mismo? Él simplemente sería otro Liu Chenzu, otra bestia de la familia Liu. Esto es exactamente lo que la rama San quiere ver, estaría entrando en su trampa. Pero descubrió que sus piernas habían comenzado a moverse antes de que el pensamiento terminara. Así que esta es mi respuesta. Yumin. La voz de Sengan se quebró de alarma. Para. Él no se detuvo.
Se escapó de la protección de Sengan. Se cayó como una capa desechada. El pseudo dominio dorado de Chen Fang se lo tragó. La presión era inmensa, culpa, vergüenza, juicio aplastándolo desde todas direcciones. Sus propias dudas se amplificaron, se convirtieron en armas y se volvieron contra él. Experimentaste con Yang Feng como si fuera un espécimen. Alejaste a todos los que se preocupaban por ti. Te estás convirtiendo exactamente en lo que ellos quieren. Se rió y pensó, mírame ahora. Él siguió corriendo. Treadnedles voló desde su mano hacia Gao Ping, completamente inútil contra un reino superior. Sengan intentó desesperadamente salvar la situación, pero la geometría de la batalla ya no estaba a su favor. Chen Fang se puso en el camino de Yumin. No atacando. Justo ahí. Chen Fang lo estudió durante un largo momento. Algo parpadeó en los ojos de esos inspectores, sorpresa. O quizás reconocimiento. No se sintió feliz cuando levantó el dedo hacia Yumin, evocando una fina luz brillante en su punta. La moción era reticente, pero necesaria. Antes de que pudiera caer la luz, el patio se oscureció. No fue una sombra la que cayó sobre el patio, sino profundidad. Una presión como el peso de un océano invisible se depositó sobre las ruinas. Suena apagado. Las llamas inclinaron la cabeza. Incluso el resplandor dorado de Chen Fang pareció hundirse, arrastrado bajo un agua invisible. Un hombre descendió sin viento ni fanfarria, con túnicas colgadas lisas y sin marcar. Cada paso hacia abajo ondulaba el aire como si el espacio mismo se estuviera separando para él. Se detuvo entre Chen Fang y Yumin. El punto brillante en la punta del dedo de Chen Fang se agitó y se apagó. Yumin suspiró interiormente al ver la expresión satisfecha en el rostro del hombre. Chen Fang estaba horrorizado. Su compostura decayó y un peso frío y sin fondo tomó su lugar. Reconoció al hombre, una fundación de la familia Liu. Aolu Zhenhan logró tartamudear. Sus pensamientos se aceleraron. Liu Jingan, fundación inmortal del espejo abisal. Una claridad fría y hueca se posó sobre él. Espejo abisal. No es de extrañar que mis pensamientos se aclararan, mis ojos se sentían como si estuvieran llenos de agua. Cayó de rodillas. ¿Por qué vine aquí? ¿Qué ataque tan peligroso? Liu Suejin y su guión de Bad Spring. Echó un último vistazo al solemne prodigio que tenía delante, con los engranajes encajando en su lugar. Reunió las fuerzas que le quedaban para lanzar un último grito. No. Pero nunca terminó la frase. Liu Jingan chasqueó los dedos. Gao Ping y los otros seguidores de Chen Fang se derritieron en la tierra. Chen Fang aguantó un segundo más, pero pronto sus ojos giraron hacia la parte posterior de su cabeza mientras el cuerpo se descomponía rápidamente. Liu Jingan caminó hacia Yumin con una sonrisa, dándole palmaditas en el hombro. Habló en un tono tranquilizador. Estás a salvo. Todos permanecieron en silencio. Liu Sengan y Yumin se pararon humildemente ante Liu Jingan. Incluso Liu Mei, Liu Mingzhen y algunos otros cultivadores de Dantian Awakening se apresuraron. Humildemente rendimos homenaje al ancestro. Dijeron al unísono. El destrozado Chen Rui tropezó, sin saber qué decir. Cayó en una reverencia, sin atreverse a levantar la cabeza ante la figura que tenía delante. Liu Jingan se rió entre dientes y les hizo un gesto para que se levantaran. Se pellizcó los dedos, como si dedujera. Todos ustedes han hecho bien en lidiar con estos demonios, por desgracia, qué lástima lo de Anbei. Movió la muñeca, tirando suavemente del cuerpo de Liu Anbei por el aire hacia el patio. Luego se volvió hacia el cadáver de Chen Fang. Dondequiera que exista riqueza, hay ladrones. El oro nunca permanece mucho tiempo sin que manos hambrientas lo alcancen. Mi familia Liu es un lugar de gran prosperidad y abundancia, y la codicia es la única cosecha que nunca falla. Todos los miembros de la familia en el patio asintieron repetidamente con la cabeza en señal de acuerdo. Dirigió su suave mirada hacia Yumin. Joven miner, te enviamos aquí para ayudarte con la cosecha de otoño y para brindarte una valiosa oportunidad de aprendizaje. Los acontecimientos de hoy superaron nuestras expectativas, pero esperamos que hayas aprendido algunas cosas.
Yumin hizo una reverencia. Este junior nunca olvidará las lecciones de hoy. Agradezco a Senior por su gracia salvadora. Yumin pronunció esas últimas palabras antes de poder cerrar la boca. Fluían de forma tan natural, tan instintiva. Tuvo que resistir conscientemente el impulso de inclinarse como su hermano. Sus ojos parpadearon hacia Chen Rui, a quien acababa de salvar, mientras emociones complicadas crecían en su corazón. Miner, ya has pasado por bastante. Dile adiós a tu hermano, volverás conmigo. Hingan hizo un gesto magnánimo, concediéndoles un momento. Los demás cultivadores dieron un paso atrás, dando a los hermanos una ligera ilusión de privacidad. Yumin no era tan estúpido. Chen Rui se puso de pie lentamente, con su túnica rota colgando suelta. Al principio no miraría a los ojos de Yumin. Chen Rui. Su hermano finalmente levantó la vista. Su rostro estaba lleno de suciedad y todavía le salía sangre del raspón. Viniste por mí, dijo Chen Rui. Su voz se quebró. No estaba seguro de si lo harías. Gracias. Yumin rodeó con una pequeña cantidad de isomeridiano Ren. Sintió un hilo delgado y sin propósito balanceándose en dirección a su hermano. Su puño se apretó ligeramente. Eres mi hermano, dijo Yumin simplemente. Los ojos de Chen Rui se enrojecieron. Agarró a Yumin por el brazo, mirándolo a la cara. Lo siento, lo logró entre lágrimas. Lamento haber dudado alguna vez. Yumin miró a su hermano. Vio las lágrimas corriendo por su rostro lleno de suciedad. Sintió el tembloroso agarre en su brazo. Deja de llorar, pensó. Sintió que algo se cuajaba en su estómago. Un pensamiento feo se levantó en él, un pensamiento que intentó desechar pero descubrió que se veía obligado a aceptar. Caí en una trampa para ti, dejé que ellos ganaran para ti. ¿Y ahora, te quedas aquí parado y lloras? Me gusta. ¿Como un mortal que casi muere? ¿Como un hermano que pensó que lo habían abandonado? Era completamente natural, obvio. Cualquier otra cosa sería extraña. Entonces, ¿por qué Yumin sintió un matiz de disgusto? Él no lo sabía. Dio más vueltas en y a través de su meridiano Ren, tratando de estabilizarse. Fue entonces cuando lo sintió. Algo por encima de él, un peso que no había estado allí antes, asentándose en su lugar. Como un bloqueo de clic. Intentó rastrearlo, era más una rama que un hilo. Era resistente y profundo. Yumin miró a Liu Hingan, que estaba todo sonrisas. Así que esta es la sucursal San. Sabía que salvar a Chen Rui conduciría a esto, lo sabía antes de empezar a correr por el patio. Pero saber y sentir eran dos cosas diferentes. Al mirar al sollozante Chen Rui frente a él, no pudo evitar sentirse algo amargado. Le dio una palmadita en el hombro a Chen Rui. Siempre serás mi hermano, dijo, volviéndose hacia Liu Hingan. Liu Hingan asintió hacia la multitud y extendió la mano, haciendo un gesto a Yumin para que la agarrara. El viento sopló a su alrededor. El mercado de Qinglu desapareció. Los puestos en llamas, los cuerpos dispersos, la pequeña figura de Chen Rui todavía sollozando en la plaza en ruinas. Yumin los observó a todos sin expresión mientras ascendía. Dispararon a través del cielo nocturno, las montañas de Senyuan se hacían más grandes con cada respiración. Eli de Hingan los envolvió a ambos, suave y sin esfuerzo. Este era el poder del establecimiento de fundaciones. Liu Hingan dejó a Yumin en Far Lantern Peak. Regresó rápidamente a sus viviendas y se quedó dormido tan pronto como su cabeza golpeó la almohada. Al día siguiente, Yumin se dirigió al salón de instructores para recibir sus recompensas de la misión. Liu Hingan le había prometido un amplio tratamiento medicinal, pastillas calmantes para los meridianos y el uso exclusivo del estanque de meditación. Yumin se dio cuenta de que podría recuperarse de sus meridianos dañados más rápido de lo que había previsto. También se dio cuenta de que la rama Sanahora quería que cultivara rápidamente. Yumin decidió tomarse su tiempo. Al regresar del salón, vio a Liu Qingel, la chica con la que había tenido un primer enfrentamiento hace años, sollozando mientras llevaba sus pertenencias montaña abajo. Parecía que había dañado gravemente sus meridianos. Este tipo de vistas no eran particularmente raras.
La mayor parte de su corte todavía luchaba por alcanzar el desbloqueo del meridiano y las rupturas eran comunes. Jomin rodeó Far Lantern Peak y llegó al campo de entrenamiento. Vio a Liu Yufeng y Liu Jitong moverse en patrones demasiado rápidos para seguirlos fácilmente. Sin concentrarse, solo pudo ver las imágenes posteriores. Liu Yufeng invocó 2 espadas que levitaron a su alrededor antes de lanzarse hacia Jitong, quien las esquivó con gran esfuerzo. Así que Liu Jitong también ha llegado al despertar dantiano. Liu Yufeng, Liu Yiji, Liu Jitong, tal vez incluso Liu Yujin también. Todos ellos de su edad, todos menos talentosos que él, todos podrían matarlo en unos pocos golpes cortos. Observó cómo los dos intercambiaban golpes y se reían el uno con el otro. Liu Yufeng le ahorró una mirada rápida y sonrió. Jomin asintió en su dirección antes de apresurarse a regresar a su dormitorio. En el camino de regreso, vio a Liu Jilin. «Linger». Él sonrió. Abrió los ojos, levantándose de su postura meditativa. «Jomin», dijo ella, dudando un momento antes de sonreír. «Te ves terrible». «Algunos demonios atacaron el mercado de Qinglu», respondió, ignorándolo. «Pronto oirás todo sobre ello». Jilin se mordió el labio, un poco celosa de haberse perdido una gran batalla. «¿Por qué siempre puedes divertirte?» Jomin se encogió de hombros. «No siempre es divertido para mí». Los dos intercambiaron bromas antes de que Jomin se fuera. Jomin notó que ella no se había burlado de su falta de progreso en el cultivo. Sus pensamientos volvieron a Bear Harbor, a Jilin salvando todas las vidas que pudo. Probablemente ella ha progresado menos que yo. Al regresar a su habitación, hizo y en bicicleta por su meridiano Ren. Sintió nuevamente el peso por encima de él. Sus manos temblaron ligeramente. Necesito un plan. Necesito una dirección. Antes estaba bien esperar y ver. Pero ahora estaba en sus palmas y lo apresuraban a cultivar. No podía simplemente mirar y observar. Entonces, ¿qué sé y qué puedo asumir? La rama San lo quería en deuda kármica. Se suponía que las ramas no debían pelear por él. La sucursal de su no estaba interfiriendo. La suposición obvia sería que la rama San lo quería en su campamento. Pero este era un método muy indirecto. Años de cuidadosa crisis de posicionamiento y fabricación. Si solo querían lealtad, había formas más sencillas. Y la rama Su ciertamente interferiría con un reclutamiento tan directo. A menos que ellos también reciban algo. Sus pensamientos se dirigieron a Chen Fang, a lo que el hombre había dicho antes de que Liu Jingnan lo silenciara. Liu Chenzu está detrás de lo que está sucediendo en el norte. Jomin había sospechado durante mucho tiempo que la familia Liu era responsable, o cómplice, del caos del norte. Ahora tenía confirmación y un nombre. Entonces el antepasado de la rama Su está masacrando civiles. ¿Eso se conecta conmigo? Intentó encontrar un hilo. Tal vez el asesinato traiga consigo un castigo kármico. ¿Y quieren redirigirlo hacia mí? El pensamiento se sintió bien por un momento. La deuda fluyó hacia abajo, la gratitud fluyó hacia arriba. La gratitud ya estaba en su lugar. Quizás su objetivo era absorber las consecuencias que de otro modo recaerían sobre Liu Chenzu. Pero cuanto más lo examinaba, menos aguantaba. ¿El mar del sufrimiento castiga el asesinato de mortales? No lo creo. Él lo sabía intuitivamente. Los mortales no eran lo suficientemente reales como para generar ese tipo de peso. Liu Xuan lo había explicado hace años, los mortales eran reflejos, mantenidos por el cielo y la tierra. Sus muertes fueron repercusiones. Maté a Dao San y no sentí nada. No ha habido hilo ni peso. Los 40 hilos de Bear Harbor todavía lo arrastraban, pero eran deudas de gratitud, no de culpa. Él los había salvado, su karma fluía de su percepción de él, no de algún juicio cósmico de sus acciones. Entonces Liu Chenzu mata a miles y al mar no le importa. Entonces, ¿por qué la sucursal San me necesitaría? Anduvo en bicicleta Masi, sintiendo el dolor familiar en sus meridianos dañados. A menos que no se trate del mar. A menos que se trate de otra cosa. La secta. No sabía casi nada sobre la secta Chuden.
Solo que se suponía que eventualmente iría allí, que la familia Liu tenía un alto estatus dentro de ella y que el propio Liu Chensu tenía algún papel destacado. ¿Podría la secta castigarlo? ¿Podría haber reglas contra lo que está haciendo? Era posible. Las sectas tenían política. Sabía que otros cultivadores de Dao Imprint de la familia Liu estaban involucrados. Probablemente también había otros Dao Imprints. Pero entonces, ¿por qué Liu Chengsu actuaría tan abiertamente si fuera castigado? Yomin frunció el ceño. Quizás tenga edad suficiente para que no le importe. Quizás el castigo recaiga sobre sus descendientes en lugar de sobre él. Yomin tenía conocimientos básicos sobre los 3 maestros inmortales Dao Imprint de la familia. Eran Liu Chengsu, Liu Chengsan y Liu Junlian. Los dos Chengsu y Chengsan, tenían más de 400 años y se acercaban al final de su esperanza de vida. Eso explicaría la tolerancia de su branch. Los pecados de sus antepasados se estaban convirtiendo en su carga. Pero todavía no explicaba la participación de John Branch. ¿Por qué San ayudaría a Su con sus problemas kármicos? A menos que San se beneficie de la debilidad de Su. Él se sentó con ese pensamiento. Tenía sentido político. Si la sucursal de Su estuviera luchando bajo cierto peso, la sucursal de San podría obtener concesiones. El comercio ayuda a la influencia. Usando a Yumin como, ¿qué? ¿Un sacrificio? ¿O una herramienta? Pero eso es solo cuestión de política, no implicaría karma. Pensó en la familia Yang. Su decadencia tras usurpar el trono. La forma en que sus raíces espirituales se habían marchitado a lo largo de generaciones y sus avances se habían vuelto más difíciles. Cambiaron su identidad. Dejaron de ser guardianes y se convirtieron en gobernantes, por lo que el mar ya no los reconoció. Y también hubo un declive anterior, cuando destruyeron a la familia Chen. Yumin hizo una pausa. ¿Por qué destruir a un enemigo los debilitaría? La familia Yang había sido guardiana. Habían aplastado una rebelión para proteger a su rey. Eso debería haber fortalecido su identidad, no dañarla. A menos que la familia Chen estuviera conectada con ellos de alguna manera. Unidos en el mar. Él pensó en ello. 2 familias, entrelazadas. Cuando uno cayó al mar, el otro también resbaló. ¿Es eso posible? ¿Pueden los grupos compartir vínculos kármicos? Él no lo sabía. No tenía ninguna evidencia más allá de un patrón histórico que pudiera no significar nada. E incluso si es verdad, ¿cómo se conecta conmigo? Él era de una rama mortal. Sin importancia política. No hay ningún peso kármico que valga la pena mencionar. La sucursal de San había pasado años acumulando deudas con él específicamente, no con ninguno de los otros jóvenes talentosos. ¿Por qué yo? ¿Qué me hace diferente? Tengo una raíz espiritual de grado terrestre, orígenes mortales. Cultivo el sutra verdadero del libro mayor ininterrumpido. Sus ojos se entrecerraron. El libro mayor ininterrumpido era extraño. Le permitió percibir el karma de maneras que otras técnicas probablemente no lo hacían. Su meridiano Ren se había convertido en una puerta receptora para algo más que podía sentir los hilos y percibir su peso. Quizás necesiten a alguien que pueda percibir el karma. Alguien que pueda interactuar con él directamente. Eso se sintió más cerca. ¿Pero cómo interactuaría? ¿Qué haría él? Además, si supieran que puedo sentir el karma y quisieran que lo usara para ayudarlos, me lo explicarían. Sacudió la cabeza. Tampoco actuarían así si supieran que puedo detectar el karma, ¿verdad? Empujó más, intentando unir las piezas a la fuerza. La sucursal de Su está en problemas debido a las acciones de Liu Chengsu. ¿La sucursal de San los está ayudando, usándome para redirigir algo? ¿Absorber algo? ¿Anclar algo? La teoría se derrumbó por su propio peso. Estaba adivinando mecanismos que no entendía. No sé lo suficiente sobre los vínculos kármicos. No sé qué hace la secta. No sé qué está intentando realmente lograr Liu Chengsu en el norte. No sé por qué las sucursales están cooperando. Dejó escapar una respiración lenta. Ni siquiera sé si algo de esto es correcto.
Todo lo que tenía era una sensación de que la deuda que estaban construyendo tenía un propósito más allá de la simple lealtad. Necesito más información. Acerca de la secta. Acerca de Liu Chensu. Sobre cómo eran realmente los vínculos kármicos entre familias, o si existían. Pero si tuviera que adivinar, no tengo mucho tiempo. Así que necesito hacer una suposición audaz y empezar a actuar en consecuencia. Se puso de pie, con la mente acelerada. Ya sea un ancla, un absorbente, un chivo expiatorio, mi identidad debería ser la clave del plan. Los mortales realmente no tienen identidades distintas. Él ya lo había internalizado y tenía pesadillas al respecto. Pero no soy tan diferente de un mortal. Ni siquiera me he condensado del todo. Sus pensamientos se volvieron más audaces. ¿Quién puede decir que no puedo cambiar mi identidad? Salió de su habitación con los ojos despejados. Es hora de hablar con Liu Xuan. Myriad Streams Peak se alzaba sobre las montañas circundantes, con su cima envuelta en niebla. Las cascadas se elevaban hacia el cielo. En la cima se alzaba un palacio de jade, desde donde la autoridad descendía rápidamente. 3 figuras nobles se encontraban al borde de la cumbre, observando cómo las cascadas subían al cielo. Eran Liu Suejin y Liu Jingan, de la rama San, así como el jefe de familia Liu Zeni, de la rama Su. Zeni se golpeó la muñeca con el dedo en intervalos perfectamente sincronizados. ¿Entonces finalmente lograste controlar a un niño de 13 años? Él se rió entre dientes. Liu Suejin frunció el ceño, pero la sonrisa de Jingan se amplió a medida que se acercaba a Zeni. Es un joven astuto. Tiró la ficha de Suejin cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Él miró de reojo a Suejin. Afortunadamente, mi fundación inmortal, Ebeso Mirror, pudo rectificar la situación. Zeni, tu sucursal Su ganará un talento joven verdaderamente excepcional. Zeni no miró a Jingan, sino que miró fijamente la niebla interminable. ¿Y de qué servirá eso? Una vez que la familia Yan resuelve su problema y emite su juicio. Se alejó y finalmente se volvió hacia Jingan y Suejin. Ese Junior estará más conectado con la sucursal Su que yo. ¿De qué servirá? Suejin finalmente intervino. El juicio puede llegar en décadas, o incluso nunca. Te entregaremos un genio de grado tierra en bandeja de plata, y también pagaremos por ello. Zeni negó con la cabeza. ¿Ese experto que estás trayendo para transferir tu karma sería de la familia Yan? Suejin y Jingan se lanzaron una mirada incómoda y permanecieron en silencio. Zeni lo adivinó y negó con la cabeza. Haz lo que tengas que hacer. Suo-san, todos somos Liu. Solo asegúrate de investigar a ese miembro de Yan mientras esté aquí. Jingan y Suejin dejaron escapar suspiros de alivio que no pasaron desapercibidos. Jingan soltó una ligera risa y habló de manera más informal. Además, Liu Yumin le mencionó a su instructor que mostró debilidad al salvar a su hermano, una debilidad que casi le cuesta la vida. Él está buscando orientación en Xuan. Los ojos de Zeni se iluminaron ligeramente. Xuan siempre ha sido el mejor asustando a los niños. Si es nuestro, es mejor que sea competente. La enviaré abajo. Los 3 intercambiaron algunas breves palabras antes de que los 2 cultivadores se marcharan. Zeni miró rápidamente hacia Vermilion Rose Abode. Liu Yumin, ¿cómo podemos utilizarlo? Bancio necesita jóvenes para el asunto del árbol ancestral. Al día siguiente. Yumin estaba meditando en el estanque, tratando de comprender sus experiencias recientes. Algo andaba mal. Su cultivo se había vuelto lento durante los últimos 2 días, cada sesión de ciclismo se sentía como moverse por el barro. Luego tomó una de las pastillas que le proporcionó Liu Jingan. El efecto fue inmediato, mucho más potente que cualquier otra pastilla que hubiera consumido. Podría haber asumido que era porque Jingan le dio una pastilla cara, pero cultivó el libro mayor ininterrumpido. Sintió como si el peso sobre él lo estuviera levantando. La deuda fluye hacia arriba y ahora solo subo a través de sus canales. Estaba sumido en sus pensamientos cuando sintió un golpecito en su hombro. Al abrir los ojos, vio que era el instructor Sao. Yumin, te buscan en el salón, dijo suavemente, con la voz temblorosa.
Yumin notó su voz temblorosa e inmediatamente supo de qué se trataba. ¿Liu Xuan está aquí tan rápido? Se dirigió hacia el patio y pensó por qué era así. Ella no es An, ella es Su. Tal vez le encantan los jóvenes talentosos, o tal vez Su Branch ahora también esté invirtiendo en mí. Disminuyó el ritmo. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué la sucursal de Su se preocuparía por mí? Nunca he interactuado con ellos. Siempre le había parecido extraño que Su permitiera el plan de la sucursal de Santana abiertamente. ¿Me están transfiriendo? Entró a la familiar sala de instructores, dobló una esquina y vio a una hermosa mujer examinando un trozo de jade. Llevaba túnicas de seda en capas, adornadas con plata que llamaba la atención. Ella se mantuvo distante, con un vestido de palacio destinado a los salones del poder, no al salón del instructor. Liu Xuan. Este junior rinde homenaje al ancestro. Yumin declaró con una reverencia. Elevar. Suejin proclamó. Ella miró fijamente su ombligo. Tu cultivo es inadecuado dado tu talento, afirmó simplemente. Este junior es incompetente. Este junior ha tenido problemas con la técnica de cultivo generosamente proporcionada por el ancestro. Los labios de Xuan se curvaron ligeramente. Oh. Parecía seguro de que podrías manejarlo. Yumin negó con la cabeza. Este junior estaba equivocado. A este junior le ha resultado difícil comprenderlo sin más referencias. Entonces quiere toda la técnica. Seni dijo que le diera ayuda. Yumin esperó. El silencio se prolongó. Empujó ligeramente. Si este junior tuviera acceso al texto completo, este junior podría. Despertar dantiano. Ancestro. No podrás leer guiones de Jade hasta que llegues a Dantian Awakening. Llega al despertar dantiano y podrás recibir el resto. Yumin abrió la boca, pero Xuan no le dio la oportunidad de continuar. Salvaste a tu hermano, arriesgando tu vida. Habrías muerto si no fuera por Jingan. Sus ojos se dirigieron hacia arriba. Y ahora quieres que te recuerde por qué tu decisión fue incorrecta. Yumin asintió. Xuan suspiró. Tu hermano es mortal, ¿recuerdas lo que te dije sobre los mortales? Que no son del todo reales. Que el cielo y la tierra los mantengan. Xuan lo miró fijamente. ¿Y qué significa eso para su vida? Yumin se quedó en silencio. Significa que su forma es un reflejo, su verdadera existencia no está definida. Vivirá, envejecerá y desaparecerá. A los ojos del mar, nada cambió nunca. Ella dejó que eso se resolviera. Casi mueres por una onda. Yumin recordó el brazo tembloroso de su hermano. Un cultivador es diferente, continuó Xuan. Cada día que haces y en bicicleta, cada acción que presencias, te estás grabando en el tejido de la existencia. Ella lo miró, esperando que respondiera. Yumin hizo una reverencia y cambió la conversación. Ese demonio, Chen Fang, utilizó cierta técnica que le indujo una gran culpa. Creo que esa técnica jugó un papel en la decisión imprudente de este joven. Xuan chasqueó la lengua. Estaba cultivando hacia la Fundación Inmortal Spring Mandate Root. ¿Es complicado lidiar con ello? ¿Qué te hizo sentir? Yumin respondió rápidamente. Amplificó mis dudas y las puso en mi contra. ¿Qué dudas? La cabeza de Yumin se deslizó hacia abajo. Su respuesta fue genuina, no actuante. Que me estoy convirtiendo en un monstruo. Xuan no mostró ninguna reacción. ¿Y Liu Anbei? Ella también se vio afectada. Esta pregunta era retórica. Xuan continuó, ella era una cultivadora de condensación pero la técnica también funcionó en ella, ¿por qué la culpa desestabilizaría a alguien como ella? Yumin permaneció en silencio. Pensar. Yumin se dio cuenta de que esta pregunta no era retórica. Supongo que todo el mundo se siente culpable. Xuan negó con la cabeza. Cerca, pero la técnica no funciona así. La técnica de Chen Fang encontró fracturas en su identidad y las abrió. Ella hizo una pausa. Pero esas fracturas ya existían. Ella volvió su mirada hacia Yumin. ¿Y tú?
tu fractura es peor que la de ella. ¿Por qué? Anbei tenía una identidad con una grieta. Tienes múltiples. Chenmin, el hijo del mortal. Yumin el prodigio. Yumin cayó en el pensamiento. Chenmin salva a su hermano, Yumin se siente disgustado. Chenmin salva a los mortales y Yumin experimenta con humanos. Cada identidad es presenciada, cada una es real para el mar. Esto no es solo una fractura. Es una falla. Cada identidad es presenciada, cada una es real para el mar. Esto no es solo una fractura. Es una falla. Yumin no pudo responder. Las palabras permanecieron en su pecho como una piedra pesada. Xuan hizo una pausa y explicó más. El mortal Chenmin debería haberse desvanecido. Pero actuaste para salvar a tu hermano. Y fuiste presenciado. ¿Cómo se suponía que uno se condensaría si se dividieran desde el principio? Yumin todavía no respondió. Xuan sabía que debía brindarle a Yumin una guía genuina. Ella continuó, Chenmin es más débil. Mientras no lo alimentes, su influencia disminuirá. Yumin finalmente habló. Es mi situación común entre los discípulos de Far Lantern Peak. No Xuan habló con claridad y no ofreció palabras de aliento. ¿Por qué yo? Yumin contempló. No era el único discípulo de una familia mortal, ni tampoco el único que equilibraba la conciencia con la claridad. Dudaba que otros niños supieran del mar, pero eso no parecía relevante. Entonces, ¿qué lo hizo único? Libro mayor ininterrumpido, escritura verdadera. Recordó esa incomprensible tercera línea de la introducción de las escrituras, la línea que había maldecido por ser demasiado abstracta. Pristin se convierte en Diu y Ruth se convierte en Bud, pero Clear Mirror revela True Name y True Name escapa de Samsara. Pero en la raíz están Yin y Yang, hasta que la rueda muele el ser estable. Pero en la raíz están el Yin y el Yang, hasta que la rueda muele el ser estable. Lo había descartado como misticismo. Lenguaje poético destinado a sonar profundo sin decir nada concreto. Simplemente relleno para agregar palabras. ¿Pero qué pasaría si no fuera relleno? Yin y Yang eran dos polos. La técnica no pedía unidad. Se trataba de pedir dos cosas unidas pero opuestas. Todas las demás escrituras que había leído enfatizaban la convergencia, alcanzar la condensación y era agudizarse hasta convertirse en una sola cosa. Pero el libro mayor ininterrumpido tenía dos columnas. Un libro mayor se equilibra, por lo que un cultivador debe equilibrarlo. Calma bajo presión, lucidez con compasión. ¿Qué pasaría si la técnica necesitara la falla? Ancestro, ¿cómo puedo saber si Chenmin se está desvaneciendo? Chenmin se vuelve distante, ve sus recuerdos como lo harías con un libro de cuentos. Las personas que te importaban como Chenmin comienzan a sentirse personajes. Recordarás amar sin sentir el amor. ¿Hay algo que deba evitar, cosas que ralentizarían el proceso de resolución de mi falla? Yumin, por supuesto, pensaba lo contrario. ¿Cómo puedo fortalecer a Chenmin? ¿Cómo puedo lograr la verdadera polaridad yin-yang? Xuan consideró. Testificando. Ser visto como Chenmin por personas que lo conocieron. Esencialmente, cualquier cosa que le recuerde al mar qué identidad está mirando. Lo entiendo. ¿Lo haces? Sus ojos se encontraron. Dejemos que Chenmin se convierta en un recuerdo. No le des al mar una razón para seguir observándolo. La mirada de Xuan permaneció un momento más antes de desaparecer sin dejar rastro. Yumin no podía decir si ella le creía. Yumin caminó de regreso al patio de menores por el camino más largo. Ser visto como Chenmin por personas que conocieron a Chenmin. Realiza actos que solo Chenmin realizaría. El patio estaba medio vacío cuando llegó. Dos jóvenes que reconoció de su corte se sentaron cerca de la pared este, haciendo circular y en formación pareada. Era un ejercicio de resonancia básico que Yumin había dejado de practicar hacía meses. Un tercero dormía en un banco debajo de un árbol, con un manual encima de su regazo. Se dirigió a su habitación y se sentó a meditar. Dos polos, que se unen para revelar el ser verdadero. El acto de moler no sugería seguridad.
El propio Unbroken Ledger ni siquiera había especificado este método, tal vez el método de afilado también era viable y más seguro. Pero Yumin sabía que su identidad actual, o más bien, sus identidades actuales, estaban comprometidas. Podía sentirse encerrado en la sucursal de San. Una nueva identidad podría ser su única salida. La rueda muele el yo estable. Había leído esa línea docenas de veces desde que regresó a su habitación. Una rueda necesitaba dos superficies, necesitaba contacto y fricción. Colocas grano entre las ruedas y la molienda produce harina. El grano fue destruido, o mejor dicho, reorganizado. Lo que surgió fue algo nuevo. 2 días después llegó un aviso de cesión. No provino del Merritt Hall, sino de la Junta de Misión de Far Lantern Peak. La tarea estuvo marcada con el sello del nuevo cultivador del establecimiento de la Fundación, Liu Banxiu. Programa de Renovación de Árboles Ancestrales Oficial de Resonancia Junior. El programa fue sencillo. La familia Liu necesitaba Harvesty, pero los árboles ancestrales de varios clanes estaban contaminados y contaminaron el Harvesty del árbol ancestral Liu. Estos diversos árboles ancestrales acumularon contaminación por descomposición natural, residuos rituales, formaciones mal mantenidas, entre otras cosas. Las entradas sucias producían menos y obstruían toda la red. Entonces enviaron discípulos de Liu a limpiar las tuberías. Decenas de jóvenes asignados a docenas de sitios. Sus canales no contaminados los convierten en excelentes medios de diagnóstico. Yumin inspeccionó el texto de la misión. Siéntate en la cámara ritual. La formación lee la salida del árbol a través de su línea base. Es posible que sienta calor, hormigueo o una leve presión. Esto es normal. Múltiples sesiones a lo largo de varios días. La sensación residual se desvanece rápidamente. Yumin entrecerró los ojos y ya no era lo suficientemente tonto como para creer plenamente nada de lo que decía Liu. El sitio de Yumin era un clan llamado Wen, a unos 4 días de viaje hacia el sureste. Era una pequeña familia agrícola cerca de la frontera de la hegemonía de la familia Liu. Tenía 2 días antes de la partida. Pasó el primer día organizando logística, recogiendo suministros de la sala de méritos, obteniendo documentos de la oficina administrativa. También tuvo una reunión informativa, algo que no había tenido antes de una misión anterior. Yumin se dio cuenta de que este viaje era de gran importancia para la familia. Pasó el día siguiente en el estanque de meditación, aprovechando el tiempo a solas que había ganado después de la misión del mercado Qinglu. Su objetivo era abrir finalmente su Du Meridien. Originalmente había querido retrasarse porque la rama San había comenzado a ayudarlo con su cultivo. Sin embargo, desde entonces cambió de opinión. Su objetivo era forjar una nueva identidad, una identidad que no estuviera controlada por la rama San. Pensó que sus antiguas identidades se trasladarían al mar, llevándose consigo su karma acumulado. Si pudiera mantener ambas identidades, Yumin y Chenmin, cultivador y hermano mortal, y dejar que la fricción de la rueda los quemara juntos, lo que surgiera podría ser algo que ninguno de los polos había sido. Algo que la rama San no había moldeado. Pero le preocupaba que una vez que el plan de la rama San estuviera completo, sea lo que fuera, sería imposible limpiarse. Así que tuvo que acelerar. La rama San que lo apresuraba era, en todo caso, una señal de que se estaban preparando para actuar. Podía cultivar libremente, pero aún así no alcanzaría la condensación y a tiempo para evitar su movimiento. Siempre había pensado en el meridiano Ren como la puerta receptora y en el meridiano Du como la puerta de retención. Eso era correcto, pero ahora pensaba en otros términos, yin y yang. Ren era yin, concepción, receptivo y descendente. El Du era la contraparte, un barco gobernante, el dominador, el yang. Las escrituras ordenaron a Ren que se rindiera y aceptara lo que surgiera. Quería algo más duro de Du, Iron Spine Still Sitting. El nombre describía un método básico. Sentado, manteniendo la columna recta, manteniendo una conciencia continua a lo largo de toda la longitud del vaso gobernante sin perder la atención. Las escrituras eran explícitas acerca del fracaso. Si la mente salta, Du se abre en parches. Esto daría como resultado una distribución desigual de Li, agitación nerviosa, insomnio y, en casos graves, desviación de Li. El fracaso podría paralizar al cultivador.
Yumin reconoció el peligro. Su mente era rápida y aguda. Estas cualidades le resultaron útiles en la comprensión de la técnica y la deducción kármica, pero podrían destruirlo durante la apertura de Du si intentara forzarla con puro esfuerzo intelectual. Du quería presencia, no esfuerzo. Se sentó al borde del estanque y el agua todavía estaba debajo. La luz pasó a través del bambú en tiras rotas. Él endureció su columna vertebral, no mediante esfuerzo muscular, y la certeza no de manera rígida. Empezó por el coxis. El calor comprimido se cuajó debajo de su espalda y Yumin dejó que su conciencia descansara debajo de su torso. En el momento en que comenzó a investigar, se dio cuenta de que algo andaba mal. Dejó que su conciencia se ampliara. El calor todavía estaba allí. Ahora el calor subía hasta el sacro, con una leve presión inclinada. Continuó subiendo hasta la zona lumbar, zona desprovista de sensibilidad. Sintió como si el calor se hubiera agotado, el vacío le inquietaba la mente. Su mente empezó a correr. Vio derretirse, disolverse, no podría haber disolución si no existiera desde el principio. Su corazón se tensó, su mente se desvió hacia ruedas que rechinan el verdadero ser. Chenmin era demasiado débil, Chenmin nunca podría ser real. Si el verdadero ser se formó a partir de Chenmin, ¿no sería eso simplemente frenar a Yumin? Sintió ese disgusto cuando vio a Chen-Rui llorar. Ahora se dio cuenta, no era disgusto hacia Chen-Rui, era disgusto hacia Chenmin, ese mortal, tan pequeño, tan débil. Quizás Xuan tenía razón. Deja que Chenmin se desvanezca. Condensar alrededor de Yumin solo. La rama San había dado forma a Yumin, sí, pero Yumin era agudo, Yumin era útil, Yumin podía sobrevivir. Se atrapó a sí mismo. Este era el modo de falla. Si la mente salta, Du se abrirá en parches. Regresó a la zona lumbar, al vacío. No intentó llenarlo ni huir de él. Se sentó con la nada, sin forzar la satisfacción. El calor regresó, tenue y filiforme. Pasó la zona suprimida, atravesó la parte media de la espalda y se acercó a los omóplatos. Su conciencia se amplió nuevamente, no por el esfuerzo sino por la quietud. Su conciencia continuó difundiéndose. Podía sentir las profundidades del estanque. Podía sentir los sauces balanceándose sin verlos. Esto era peligroso, la sensación era agradable, instintivamente quería empujar más fuerte. Pero se quedó quieto y dejó que la expansión se produjera, sin necesidad de hacer nada al respecto. El calor finalmente llegó a la base del cráneo. La resistencia aquí era como un muro. Su conciencia llegó a la puerta y se detuvo. Desde el coxis hasta los hombros había una avalancha de calor, pero no se permitía ni una gota por encima. Cuando abrió a Ren, simplemente necesitaba aceptar, Ren estaba receptivo. Pero Du estaba aguantando, y aguantar no era pasivo. Du quería que se mantuviera firme sin forzar, que mantuviera la presión sin forzar. Entonces, ¿qué sostenía? Miedo. Miedo a lo que estaba construyendo la rama San, a una trampa que podía sentir pero no ver. El miedo a que Xuan tuviera razón, a que Chenmin fuera una debilidad y a dividirse lo destrozaría. Miedo de que Xuan estuviera equivocado, de que dejara que Chenmin se desvaneciera y descubriera que Unbroken Ledger realmente necesitaba dos polos. Temor de que le hubiera disgustado la debilidad y la mortalidad de su hermano, y también la suya propia. Y el temor de que él hiciera todo bien, pero el mar no notaría nada. Solo dos medias personas que se cancelaron mutuamente. Y viviría y moriría como nada en absoluto. Nunca he sido nada. No lo empujó, no lo forzó a salir. No necesitaba aceptarlo, porque había estado allí desde el principio, desde el día en que se enteró del mar del sufrimiento. Du quería aguantar. Así que ahora tenía miedo. Él no lo dejaría pasar. El calor subió lentamente hacia arriba. No hubo oleada de poder ni inundación de conocimiento, el muro simplemente desapareció. El calor que había quedado atrapado ahora subía hacia su corona. Se inauguró el Du Meridien.